Desde mi punto de vista como supervisor, puedo decir que es bueno y necesario que el estudiante de práctica docente, antes de su práctica, conozca y considere ciertas áreas las cuales deberá atender y a trabajar con regularidad durante todo el proceso de la práctica docente. Y el trabajar con regularidad estas áreas le permitirán tener una práctica docente exitosa. ¿Qué áreas debe considerar el estudiante practicante? Primeramente, cómo organizarse. Y cuando menciono organizarse me refiero al tiempo. Para realizar una actividad necesitamos organizarnos y organizarnos conlleva separar y distribuir tiempo del día. Para poder realizar todas las cosas que queremos hacer en el día, necesitamos distribuir el tiempo para cada actividad. En esta organización o distribución del tiempo, el estudiante de práctica docente necesita separar un tiempo regularmente en el día para trabajar en lo concerniente a la documentación de la práctica y la planificación de las clases. La documentación de la práctica. Ya verás que un % de la práctica será empleado en redactar, completar y presentar documentos. En todo momento debes conocer y tener a la mano el prontuario, guías y documentos que detallan los deberes del estudiante practicante. Al lograr tener este tiempo separado con este fin, podrás ver que estás al día o podrás reconocer qué necesitas realizar para tener todo listo en lo referente a la documentación de la práctica. La planificación de las clases. Aunque es también un proceso de redactar, completar y presentar documentos, lo separo de la documentación de la práctica porque ya entramos en nuestra materia y se me va a evaluar por poner en acción lo escrito. Necesitas crear un tiempo para analizar, reconocer y redactar lo mejor para cada clase. Una buena planificación conlleva que lo escrito dé un buen resultado, así que no solo es escribir, sino reconocer y presentar por escrito lo que da mejor resultado para un grupo específico. El estudiante de práctica necesita, por lo tanto, un espacio de tiempo diariamente para poder analizar y reconocer lo mejor para cada clase. Aun cuando estamos dando una clase que ya está planificada, podemos reconocer y hasta cambiar lo que identificamos que no funcionará para esta clase. Así que, al terminar la clase, es el mejor momento en el día para reflexionar y anotar lo que me funcionó y lo que no funcionó. Luego es importante dialogar con nuestro maestro cooperador para escuchar su punto de vista, recomendaciones y llegar a una conclusión en general de la clase, para poder lograr un mejor resultado en la próxima y redactar el plan conforme a lo que mejor funciona. Así que el estudiante practicante puede trabajar en la planificación de sus clases rápidamente al finalizar sus clases y luego de haber hablado con su maestro cooperador. O puede llevarse sus notas de lo ocurrido en clases y trabajar en la planificación en ese otro momento del día que haya decidido separar con este fin. Cuando estamos en este tiempo de analizar y mejorar nuestra planificación, es bueno que nos visualicemos en la sala de clases de no estar en el plantel escolar, ya que esto nos permite saber qué materiales necesitamos para poder realizar mejor las clases y no llegar al centro de práctica para ver qué materiales necesitamos. Hay dos personas claves en este proceso de iniciar al estudiante practicante en la docencia y ambiente laboral, quienes serán un factor importante para el éxito del estudiante practicante. Estos son el maestro cooperador y el supervisor de práctica. El maestro cooperador y el supervisor de la práctica, ambos son formadores ayudando a iniciar al estudiante de práctica docente en el desarrollo de sus competencias profesionales. El académico Guy Le Botter nos dice que la competencia se define en términos de saber actuar frente a una situación determinada. El maestro cooperador es un formador del estudiante de práctica docente en el terreno, en el campo, y el supervisor universitario es un formador ayudando al estudiante a cumplir sus objetivos de la práctica docente. Por lo tanto, el estudiante de práctica necesita entrar en diálogo con su maestro cooperador diariamente y salir de toda duda sobre aspectos tales como cómo actuar ante situaciones de control de grupo, estrategias de enseñanza con estudiantes de bajo desempeño escolar, estrategias de enseñanza con estudiantes del programa de educación especial y cuáles recursos tiene disponible en el plantel escolar y en la sala de clases. Todo esto con el propósito de poder desempeñar un mejor trabajo en cada clase que el estudiante practicante presente. El maestro cooperador conoce las necesidades y el perfil de sus estudiantes.
estudiantes que por un periodo de tiempo pasarán a ser estudiantes del practicante. Es muy importante que el estudiante practicante observe las clases del maestro cooperador, que es su modelo inmediato, para poder conocer de este algunas cosas como la manera de acomodar el salón, qué materiales usa y cómo los utiliza, cómo integra la tecnología en la sala de clase, cómo se dirige a sus estudiantes, cómo trabaja el control de grupo, qué actividades hace durante la clase y cómo distribuye el tiempo durante las actividades de la clase. El proceso de observación es muy importante para adquirir conocimiento que le permitirá al estudiante practicante saber cómo planificar y actuar en el ambiente laboral real y actual. Finalmente, el estudiante practicante junto con el supervisor universitario entrarán en una serie de diálogos donde en conjunto crearán un plan a seguir para poder lograr los objetivos de la práctica, desde la primera visita hasta la última visita. El supervisor hará una serie de señalamientos, observaciones y recomendaciones de qué y cómo mejorar para obtener un resultado satisfactorio, logrando los objetivos de la práctica docente. Es muy importante que el estudiante haga los ajustes, correcciones y siga las recomendaciones por el maestro cooperador y el supervisor universitario, para que al finalizar el periodo de la práctica el estudiante logre los objetivos generales de la práctica docente.